de Confucio se dice que en sus mejores momentos llega a tener más de 3.000 alumnos, de los cuales unos cuantos eran los más allegados a él, y empieza a generar esta idea de cultivarse a uno mismo, esta idea de una ética viva. He escogido aquí una cita de Confucio que dice, un hombre de virtuosas palabras no es siempre un hombre virtuoso. Esta idea de decir que valen más los hechos que las palabras. Es entonces que hay que tener mucho cuidado en tener una verdadera vida ética y no solamente caer en las palabras. Es así que en esta nueva academia que va a fundar, va a entender Confucio lo que es su ideal ético, esta idea del hombre virtuoso, y también su ideal político. Esta pregunta que venía haciendo desde que empezó su vida. ¿Cómo hacemos para que un estado en decadencia pueda cambiar y volverse una joya del imperio? Entrando ya un poco más a la obra de Confucio, podemos decir que lo principal de sus obras están en una obra que se llama Las Analectas. Confucio mismo escribe mucho, pero escribe solamente para un grupo reducido de sus discípulos, para nadie más. Es entonces que las obras de Confucio no nos llegan por él, nos llegan por sus discípulos. Ahí tenemos una foto, no son las Analectas, es simplemente una foto para ilustrar cómo se han encontrado en cañas de bambú lo que son los conocimientos de las obras de Confucio. Y las analectas más antiguas que se encuentran son alrededor de los años 300 antes de Cristo. Y estos libros de las analectas van a resumir las enseñanzas de Confucio, los estudios, los pensamientos de Confucio que eran traspasados a sus discípulos. Después, esto es interesante, en el año 200 después de Cristo, se va a fundar una academia gracias a Confucio o inspirada en Confucio, que es la Academia Imperial. La Academia Imperial es la academia que China funda, que es como el primer lugar donde se empiezan a formar a políticos de profesión. Y lo primero que se funda en esta Academia Imperial son justamente las obras de Confucio, que se las hace tallar en piedra y que hasta ahora en el Museo Nacional de China se encuentra. Entonces, todos los gobernantes que tenían la idea de poder llegar alguna vez al gobierno tenían que aprenderse de memoria estas obras que estaban en piedra para que nadie más las olvide. Y ese era uno de los requisitos para ser parte de esta Academia Imperial. Dentro de los estudios de la obra de Confucio está el estudio de los 5 libros clásicos. Esto es interesante porque decíamos que la primera respuesta que tiene Confucio cuando ve la decadencia de su imperio es: volvamos a los clásicos. Volvamos a esos grandes hombres que han inspirado el pensamiento alguna vez para poder otra vez rescatar a lo que es el presente. Y dentro de estos clásicos están el I Ching, el Yi Jing, que es el libro de las mutaciones, el Xun Jing, el libro de la historia, el Shi Jing, que es el libro de la poesía, el Li Jing, que es el libro de los ritos, básicamente. Finalmente tenemos el Qingyu, que son los anales de primavera y otoño, que es un libro básicamente de historia, y el Yue Jing, que es el libro de la música, el 6º libro clásico. En estos libros clásicos, Confucio va a encontrar no solo la inspiración, sino va a encontrar el porqué. ¿Cómo es posible volver a ordenar la sociedad? Pero ahora lo vamos a ver. Para resumir un poco todo este conocimiento de Confucio y demás, he querido hacer un poco un resumen. El conocimiento de Confucio es gigante, pero he querido resumirlo en algunos puntos que me parecen interesantes para poder entender a grandes rasgos de qué se trata esto. Hablábamos en los libros clásicos de un libro, el libro de los ritos. Estaba con el nombre de Li Jing, y justamente de este libro de los ritos se saca uno de los conceptos más importantes de la idea del confucianismo. Es la idea del Li. No sé si han escuchado hablar tal vez de la idea del Qi, de la energía. Hay una especie de energía que está en todo, está en todas las cosas, está en todo el universo. Este Qi, esta energía,
tiene una representación en nuestro mundo material, se encuentra en nuestro mundo. Y la forma como esta energía o como este orden del cosmos se traduce en nuestro mundo es justamente la idea de Li. Li significa fuego, ese fuego interior, pero también significa orden, pero también significa rito. Esta especie de rito que le va a dar orden a todas las cosas. El orden como un atributo de justicia. Justicia, un dar a cada quien lo que le corresponde según su naturaleza. Es decir, cada cosa en su lugar. Esta es la idea de orden. Entonces, este Li, esta fuerza, este orden, va a ser la plasmación de esta energía cósmica que hace que todo el cosmos funcione en la Tierra. Y en la parte derecha de este dibujo podemos ver el cielo, la tierra, y en el medio tenemos al hombre. Como ese gran ordenador que está encargado de traducir esa energía del ki en un orden en la tierra. Es el encargado de poner orden justamente en la tierra. Entonces, ¿cómo lograr armonizar la sociedad? ¿Cómo lograr armonizándose uno, o armonizarse, perdón, uno mismo? ¿Cómo lograr que todo funcione de una manera correcta? Buscando este Li. Tratando de rescatar el sentido del Li en todo lo que se hace, en todo lo que hacemos. De ahí otra vez el sentido ritual. Ahora bien, dentro de las enseñanzas tenemos esta idea del Li. Y Confucio es muy inteligente porque se da cuenta que los ritos y la familia para la cultura china son muy importantes. Entonces, la base del Li, el núcleo de la sociedad, es la familia. Y la base del Li tiene que ser la familia. Es entonces que a partir de esta idea de lo familiar, empieza a ordenar todo lo que va a ser la sociedad. Se le da un espacio a los ancestros, un espacio a los sacrificios, un espacio para tener el saludo correcto. ¿Cómo vamos a ordenar las relaciones entre amigos, entre esposos, entre familias, entre compañeros? Se empieza a jerarquizar todo. A cada una de las cosas se le da un cierto orden, un cierto lugar. Entonces, esta idea del confucianismo se vuelve muy práctica. Esta idea de traer el Li en todas las cosas se vuelve algo de todos los días, porque es algo que vives en la familia, en la oficina, en la calle, cómo saludo a una persona, cómo me relaciono con la otra. Todo tiene que ver con el Li y todo le empieza a dar una cierta forma, un cierto lugar, un cierto espacio, una especie de jerarquización de todo cuanto existe. Para lograr este Li ahora es importante la virtud, porque la virtud va a ser la principal ocupación de la vida. A lo que uno debería ocuparse, lo que uno debería tratar por sobre todas las cosas es de tratar de generar esta virtud, de automejorarse. Hay una frase muy interesante de Confucio que dice, si no encontraste a quién transformar hoy día, transfórmate a ti mismo. En esta idea de que lo más importante es tratar de cultivar la virtud para que a partir de uno se genere este Li. Entonces, no hay que pensar en las consecuencias. He dado ese ejemplo de cómo se ejecuta una persona en el gobierno de Confucio. Entonces, lo importante es el Li, más allá de quién esté atrás. Esto está al alcance de todas las personas y para esto es necesario el estudio, introspección, la práctica y la vida ritual. Vamos a ir un poco más rápido para acabar esto. Dentro de las enseñanzas tenemos que la idea del confucianismo es por sobre todo un humanismo, el hombre como medida del hombre, y que solo a través de ese propio perfeccionamiento se puede llegar a lo más práctico o a lo más divino. Por ejemplo, aquí tengo otro concepto, es el concepto de Ren, que es muy importante para el confucianismo, una especie de bondad, es una calidad de un humano virtuoso. Cuando un humano es virtuoso, es altruista, va a generar este Ren. Y el hecho de que generemos Ren, esta bondad, este vivir bien, va a generar Shu, que es la empatía con el otro. Si yo me esfuerzo en dar lo mejor de mí mismo, voy a poder generar esta empatía con los demás. Finalmente, un concepto clave para la enseñanza de Confucio, que es la enseñanza del hombre Hu, el Junse, que es el filósofo por excelencia,
es un armonizador, es un organizador, es aquel que trabaja en sí mismo para generar Li en su propia vida, para generar Li en sí mismo. Es entonces que se cultiva, que trabaja en él, y una vez puede trabajar en él, este hombre Hu, este hombre filósofo, este hombre noble, va a ser el que va a poder generar la justicia para la sociedad. Esto es totalmente revolucionario, porque estamos hablando de que en ese entonces la idea de nobleza era por sangre simplemente. Y Confucio dice, no, momento, el hombre noble, el hombre justo, no es el que viene de cuna, es el que se forma a sí mismo. Y este es un concepto tremendo que va a generar justamente que las castas más bajas o que cualquier persona en la sociedad china empiece a pensar y, momento, yo también puedo ser un noble. Un noble en base a una nobleza interior, a un estado del alma, un estado de conciencia que está ahí para conquistarse. Aquí voy a poner aquí un citado de Confucio que dice, el hombre superior ama su espíritu, el hombre inferior ama sus bienes. El superior recuerda los castigos recibidos por sus errores, el inferior los premios y regalos que ha recibido. Aquí nos está hablando de este estado de conciencia donde el hombre superior tiene dirigida su conciencia al mejoramiento de sí mismo, al tratar de ser una mejor persona. Mientras que el hombre inferior simplemente se queda en los bienes. En una ocasión dice que se le pregunta a Confucio, maestro, ¿cuál es la forma más idónea de servir a los dioses? Y Confucio contesta, antes de servir a los dioses, preocúpate de servir a los hombres que te rodean, de hacerlos nobles, valerosos, honrados, justos y virtuosos. Una vez realizado lo anterior, dedícate a los dioses. Aquí quiero rescatar, con lo que ya estamos finalizando, esta idea práctica del confucianismo. No es que no te dediques a los dioses, pero más importante en este momento es dedicarse a lo que a uno le atañe. Es más importante que tú seas un hombre virtuoso, un hombre justo ahora y aquí, a que te estés dedicando a cosas que no sabemos si vamos a llegar en el futuro. Entonces, primero sé tú el cambio que quieres ver en el mundo y después puedes dedicarte a los dioses, etcétera, etcétera. Esto para mí resume muchísimo lo que es la idea de Confucio, esta idea práctica, esta idea del momento, esta idea de trabajar en uno mismo. Finalmente, quiero traer algunos conceptos, quiero hacer un pequeño resumen para poder acabar esta charla y quiero traer estos conceptos de Li, Qi, individuo, el rol del Estado, la importancia de la educación, el hombre Hu, las virtudes Ren y Shu y el gobernante. Hemos empezado esta charla diciendo cómo podemos mejorar una sociedad. Hemos empezado diciendo si los conceptos de Confucio para ahora siguen siendo válidos. Y me parece que sí. Me parece que en justo momentos como el de ahora, donde todo parece sin sentido, donde hay una especie de decadencia en la sociedad, donde se ha perdido el norte, justamente en esos momentos es que el legado de Confucio para mí vuelve a estar vivo. Entonces, la primera idea sería la idea de Li. ¿Cómo logramos armonizar la sociedad? ¿Cómo logramos que todo lo que hacemos se encuentre en armonía? Y lo primero que hay que hacer para lograr un Li es justamente la idea del hombre Hu. Trabajar en uno mismo, cultivarse uno mismo, generar esta conciencia, ese hombre sabio que trabaja en sí mismo, que va a poder ser el primer paso para generar Li. Si queremos tener un Estado, si queremos tener un gobierno, Confucio se da cuenta que es necesario hombres Hu, hombres filósofos, hombres mejores. Solo logrando hombres mejores, el Estado puede existir. Si no, podemos hablar de sociedades, pero no estaremos hablando de un Estado con un fin trascendente. ¿Y cómo hacemos que estos hombres Hus aparezcan en la sociedad? Educación. El factor principal para poder lograr estos hombres ideales es justamente la educación. Es por eso que muchas veces se ve que el atributo principal del Estado o lo principal del Estado que tiene que proveer es la educación, porque solo mediante la educación se va a generar ese hombre Hu. Finalmente, este hombre Hu que va a recibir una educación
va a poder cultivar sus virtudes, va a poder generar este estado de conciencia. Una vez hemos logrado este estado de conciencia, esta virtud, este hombre Hu se va a transformar en un gobernante. En el justo, en el gobernante filósofo. Completado un ciclo, hemos dado una vuelta en esta hora que el Estado tiene por prioridad generar educación. La educación nos hará mejores hombres, hombres Hu, hombres virtuosos, que finalmente se traducirán en buenos gobernantes que podrán traer otra vez al Estado a sus viejas glorias. Para mí, esta idea de Confucio es una invitación siempre provocante y siempre presente a ser mejores nosotros mismos y tratar de encontrar una mejor justicia en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, excelente conferencia, estimado Miguel Ángel. Y este es el momento en que damos paso a las preguntas. Entonces, en la transmisión de Facebook Live pueden escribir sus preguntas para que, en lo posible, ahora Miguel Ángel se las pueda responder. Vamos a revisar. Por ahora no tenemos preguntas. Vamos a dar unos segundos con lo que demora el streaming. Voy a aprovechar tal vez para dar tiempo si es que hay alguna pregunta. Esto que decimos de Confucio, de la vida y demás, quiero que sepan que más allá de lo interesante que es escucharlo, toda la vida de Confucio, su propio ejemplo de vida, ha sido la búsqueda de estos hombres más justos. Se ha dedicado realmente a esto. De hecho, algo que a mí me impresionaba es que cuando funda su academia, encuentra incluso las artes, como la música, los ritos, caligrafía, matemática, el hecho de manejar carros de guerra, el tiro con arco. Tiene todo un plan de estudio que incluso había desarrollado para lograr este tipo de personas. Entonces, a mí me encanta mucho de este pensador, esta idea de que lo que decía era muy práctico para él, era muy vivo. Entonces, no se trata de un saber teórico nada más, sino de un saber bien vivo como base del cambio de una sociedad. Bueno, gracias por la aclaración. Y ahora te voy a retransmitir primero un comentario, Miguel Ángel, Sí. de Brian Alfredo, que nos dice: la clave de ser mejores hombres está en la educación. Creo que estamos de acuerdo todos. Ya, es un muy buen comentario. Ahora voy a volver a eso, ¿ya? Okay. Y luego te voy a retransmitir una pregunta de Bruno Solís, que nos dice: ¿cómo se entendería el concepto del aspecto del rito en la filosofía de Confucio en la actualidad? La voy a repetir. Hermoso. Uh-huh. ¿Cómo se entendería el concepto del aspecto del rito en la filosofía de Confucio en la actualidad? Genial. Voy a ir una diapositiva hacia atrás para poder ver eso. Primero, voy a unir las dos preguntas. Primero, la idea de la educación, sí, es clave. Totalmente cierto, es clave. Porque si nos damos cuenta en este pequeño resumen que hemos hecho al final, vemos que si no hay educación, no puedes generar individuos, no puedes generar hombres sabios, no puedes generar hombres virtuosos, hombres justos. Y si no generas un hombre sabio, ¿quién te va a gobernar? Solo aquel que pueda gobernarse a sí mismo puede gobernar a otros. Entonces es clave el rol del hombre sabio, porque sin este no hay gobernante, y sin gobernante obviamente no hay Estado. Entonces aquí se da un ciclo de la educación como base del cambio de hombres nuevos y mejores. Y la otra parte, este concepto de Li, es el concepto que está al medio. Li se puede traducir como muchas cosas y varias cosas como
fuego, decíamos, y una de las cosas como se entiende es como rito. ¿Cómo podemos entender en el hoy en día el rito? A mí me encanta, por ejemplo, una escena, sé que no es china, sino japonesa, de El último samurái, cuando este personaje va y se pone a observar la sociedad japonesa y dice, es como hay un culto a la perfección. Todo lo que se hace exacto para lograr una especie de perfección. Para mí, esta es la idea del rito hoy en día. Confucio es muy inteligente, se da cuenta de que el rito está muy impregnado en la sociedad china. Entonces lo vuelve vivo, lo vuelve a sacar, lo vuelve a traer. ¿Y cuál es esta función del rito? Básicamente está ordenando la sociedad. Mediante el rito, podríamos decirlo de otra forma, nos estamos uniendo con la naturaleza. En la naturaleza existe un cierto orden para todas las cosas. El cosmos en sí mismo significa este orden dado para todas las cosas. Mediante la educación vamos a entender estos movimientos, esta naturaleza, vamos a entender cómo funciona todo. Mediante el rito nos conectaremos con esta naturaleza, seremos parte de la naturaleza. Por ejemplo, justamente cuando se dan los equinoccios, el movimiento migratorio más grande de la humanidad hoy en día es justamente la festividad del Año Nuevo Chino. El momento que pone más gente a moverse en todo el planeta es esta festividad donde hay un equinoccio que está ocurriendo a nivel cósmico y toda la gente lo reproduce en pequeño, volviendo a sus casas, volviendo a su familia. Hay familias que no se ven durante mucho tiempo, años enteros, y en esta festividad se recrea esta vuelta. Esto que está ocurriendo a nivel cósmico, de que están volviendo las grandes casas cósmicas a ordenarse, se lo reproduce en pequeño. Entonces yo diría que el papel fundamental del rito es poder volvernos a unir con la naturaleza, algo que hoy en día se ha perdido en muchas sociedades y que, como podemos ver en esta sociedad china, está muy presente y está muy vivo, porque habla mucho de su familia, habla mucho de su sociedad y habla mucho de la importancia de que cada cosa tenga su lugar. Ese es ese sentido de justicia en lo práctico. Eso sería.